North Central Avenue en la conferencia Un encuentro con Dios puede cambiar tu vida con la profeta Patricia Robinson. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Y aquí también estamos los martes a la 1 de la tarde. En nuestro anuncio tenemos solamente el anuncio de los lunes y martes a las 9:30 de la mañana, pero queremos recordarle que también estamos aquí los días martes a la 1 de la tarde estudiando el libro de los Salmos y aplicándolo a nuestras vidas con la enseñanza preciosa de la Santa Palabra de Dios. Y hemos llegado al Salmo 75, los juicios justos de Dios. Los justos juicios de Dios como dueño y juez supremo de la tierra. Queremos decirle también que usted puede entrar allí a nuestra dirección electrónica, a radiovisionchicago.com, y también puede ir allí a Ustream y tener allí los diferentes estudios que se dan, no solamente por mi persona, sino también por muchos otros pastores que están aquí por el auspicio de la librería cristiana Vida Nueva, aquí en el 2909 al norte de la avenida Central Avenue, aquí en la ciudad de Chicago, entre la Diversey y la Belmont, en el norte de la ciudad. Y la avenida Central está entre la Laramie, aquí calles principales, la Laramie y la Austin. Así estamos entonces llegando al Salmo 75, donde se nos habla de nuestro Dios, el juez supremo de la tierra. Va dirigido allí al músico principal y ya hemos dado la explicación que corresponde. Va dirigido con algunas anotaciones y algunas instrucciones musicales para la persona que está a cargo de los coros y de la adoración en el santuario. Además tiene un título sobre no destruyas, un título traducido del hebreo. En otras versiones se aparece en el nombre en hebreo Al-Tashid, que quiere decir no destruyas. Esto también nos ayuda a entender de que si usted busca el Salmo 58 y el Salmo 59 va a encontrar que tiene el mismo título. Además nos dice que es un salmo de Asaf. Muy diferente entonces a los salmos de David, y si usted está recién escuchando esta transmisión, usted ya a lo mejor se ha sorprendido de que sea otro el autor y no David. Bueno, lo que sucede es que en el libro de los Salmos hay varios autores diferentes, y David es uno de ellos y es el más conocido porque la mayoría de los salmos fueron escritos, fueron compuestos por él o fueron dedicados a él. Además, usted va a encontrar allí en el versículo 3, en la versión Reina Valera, va a encontrar la palabra hebrea selah, que quiere decir pausa. En otras versiones está traducido como pausa. Sobre la ocasión en que este salmo fue escrito es muy difícil distinguir la ocasión. No sabemos de qué situación se trataba. Era la restauración de David después de la rebelión de su hijo Absalón, como se revela en el segundo libro de Samuel, los capítulos 15 al 19,
O a lo mejor se trataba de Ezequías, de rey Ezequías y el pueblo de Dios maravillado después del triunfo de Dios sobre el rey asirio Sennacherib, como se relata allí en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. No podemos saberlo, pero nuestra comprensión de una gran verdad no depende del incidente que lo ilustra. Recuerde muy bien, aunque a veces no tenemos los eventos, las ocasiones en que fueron escritos, eso no limita el poder de la santa palabra de Dios. Los eventos que hacen temblar a la tierra no hace temblar a la mano todopoderosa que sostiene a la tierra y la mantiene en su lugar. Dios sigue en su trono, aunque la tierra y sus habitantes se estremezcan, como dice el verso 3, yo sostengo sus columnas. No importa lo poderosa y dominante que parezca la gente impía, la voz de Dios habla contra ellos y les advierte. A los insensatos les digo, no sean arrogantes, y a los impíos no sean orgullosos, no hagan alarde de su poder, ni levanten tanto la nariz, ¿verdad? Eso es una expresión muy bonita, un lenguaje figurado de la persona arrogante y orgullosa que tiene la nariz respingada, ¿verdad? Que levanta la nariz. Como lo dicen los versos 4 y 5. La caída de esta gente es segura, lo expresa el verso 8. Ya el cáliz del juicio está en mi mano, ya el vino mezclado se ha fermentado y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. Versículo 8. Esa gente no es de Dios, no agrada a Dios, no vive para Dios, no sirve a Dios, no cree en Dios y terminarán en la nada. Las maravillas de Dios deben ser recibidas con agradecimiento, con profunda gratitud. Versículo número 1, donde dice, gracias te damos, Dios mío, gracias te damos porque tu nombre está cerca de nosotros. Todos hablan de tus hechos portentosos. Y con ese compromiso el salmista se compromete a esparcir en la tierra los valores de la fe cristiana, o en ese caso del Salmo, los valores de la fe judía. La estructura del Salmo está dividido en varias partes. El versículo 1 está hablando allí en el versículo 1, la comunidad del pueblo de Dios está agradecido por las maravillas de Dios y dicen que las naciones todas puedan darse cuenta del poder de Dios. En los versículos 2 al 5, una voz se levanta y comienza a hablar acerca del juicio que viene de parte de Dios. En los versos 6 al 8, la voz de Dios que establece que el dominio que Él tiene, la autoridad que Él tiene, se cumple a su debido tiempo y que el ser humano no es capaz de adelantar ni de atrasar el tiempo de Dios. Y finalmente termina en los versos 9 y 10, donde se habla acerca de un compromiso a la alabanza y un compromiso a vivir vidas moralmente rectas y santas para de esa manera impactar a la gente que no tiene fe en Dios. Vamos entonces al versículo número 1. Así que un poquito de música y seguimos con el versículo número 1. Versículo número 1. Gracias te damos, Dios mío, gracias te damos, porque tu nombre está cerca de nosotros. Todos hablan de tus hechos portentosos. Este versículo indica el reconocimiento público de la gracia de Dios. Usted, mi querido hermano y querida hermana, esa es su misión en esta tierra. Y es reconocer públicamente de la gracia de Dios que usted ha recibido.
El tema de la adoración son los hechos maravillosos, portentosos de Dios, las acciones que solo Dios puede obrar, sus actos históricos de gracia a favor de Israel, su nombre, su providencia y su cuidado que se hallan muy cercanos a su pueblo, como lo expresa el Salmo 74. Dios mío, tú eres rey desde tiempos antiguos, tú eres quien salva en medio de la tierra. Con tu poder partiste el mar en dos y en las aguas rompiste las cabezas de los monstruos, aplastaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Abriste los manantiales y los ríos y dejaste secos torrentes impetuosos. Esta introducción es sorprendente en vista de la crisis que se mencionará más tarde, pero indica que Dios es el juez. Su pueblo, nosotros somos únicamente sus testigos y podemos contar a otros y a otras las grandes obras de Dios. El versículo 1 es un versículo de gratitud y de alabanza a Dios, y se fija muy bien que así comienza el Salmo, así como también en nuestro culto, en las iglesias, comenzamos siempre adorando y alabando a Dios por su grandeza, no solamente por los hechos que demuestran su grandeza, sino por el poder que Él mismo tiene, que se refleja en su nombre, en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, que refleja el poder de nuestro Dios. Los versículos siguientes contienen los versos 2 al 5. El verso 2 dice: en el momento en que yo decida, habré de juzgar con rectitud. Eso le corresponde a Dios. Dios tiene la autoridad. Dios mismo habla en este versículo número 2 y en el siguiente, y anuncia que va a descender en juicio y lo hará en su tiempo, que ya ha sido establecido, por lo cual los suyos deben esperar. Ustedes, y en este caso la nación de Israel, debe esperar con paciencia. Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice algo semejante: la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. En otras palabras, es una invitación a todo creyente de que las promesas de Dios tendrán su cumplimiento, sean promesas de bendición o sean promesas de juicio, tendrá todo su debido cumplimiento en el tiempo de Dios. Y dice el verso 2, y cuando venga, juzgará con rectitud. Dios tiene todo el poder de juzgar con rectitud. Así es como Dios actúa, porque es su carácter que está en acción. Cuando Dios le bendice a usted, Dios está demostrando su carácter, que es un carácter de misericordia. Pero también cuando Dios le disciplina a usted por su desobediencia, Dios está demostrando su carácter, porque también es un carácter lleno de misericordia, pero también es santo y justo. Con la palabra juzgaré en el sentido fundamental de la palabra en el idioma hebreo, quiere decir arreglar las cosas, poner las cosas en su lugar. Cuando Dios juzga, es para poner las cosas en el lugar debido, y muchas veces es esa la razón por qué disciplina a los creyentes y por qué juzga a los incrédulos, para poder poner las cosas en su debido lugar. Bueno, hacemos una pausa para un comentario y seguimos con el verso 3. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central,
cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Vamos al versículo 3. Aunque la tierra y sus habitantes se estremezcan, dice Dios, yo sostengo sus columnas. Se estremezcan, se derritan de miedo ante la venida del juicio de Dios, frente a la desolación que ha ocasionado esa invasión de ejércitos extranjeros. En el Salmo 46 se dice algo parecido, donde dice, braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Pero nuestro Dios es el que sostiene sus columnas. Dios sostiene las columnas de su pueblo. El orden físico y moral de las cosas no permitirá que la tierra sea removida, ni que sucumban los soportes morales de su nación. Y eso también podemos aplicarlo a nuestras vidas como cristianos. Dios es el que cuida de su pueblo y no permitirá que aunque avance y domine y reine la maldad, Él todavía está en su trono de gloria y no permitirán que los fundamentos morales y espirituales que Él ha establecido sean removidos. Y se dirige en el verso 4 a los insensatos y les dice, a los insensatos les digo, no sean arrogantes, y a los impíos no sean orgullosos. Se eleva la voz de Dios a través del salmista, dirigiéndose al enemigo que se halla atacando a Israel, que son insensatos, son arrogantes, impíos y orgullosos. Son insensatos por depender del poderío de sus armas para enfrentarse contra el Todopoderoso. Y en nuestros días es de la misma manera. Aquellos que se oponen contra el avance del Evangelio son insensatos, son arrogantes, son impíos y son orgullosos porque creen que por su poderío económico, su poderío de autoridad, les permite realizar todos los actos de violencia contra el pueblo de Dios. Y Dios les dice allí en el versículo 5, no hagan alarde de su poder, no levanten tanto la nariz. Y se fijan muy bien, es una expresión figurada que en otras partes se traduce como tener el cuello duro, la cerviz endurecida. Y dice ahí, dura cerviz. Miran, esta gente mira en menos a Dios, confiado en la fuerza de sus armas. Con su boca profieren blasfemias y con nariz respingada miran en menos a Israel y al Dios de Israel. Esta palabra dura cerviz, la cerviz es la parte de atrás del cuello, o sea, ser de cuello duro, engreído, soberbio, con el rostro hacia adelante, desafiante. A mí nadie me toca, dice la gente. A mí nadie me toca, yo hago lo que quiero. Dios juzga a su pueblo por tener una cerviz dura. Dice el Salmo 32, dice Éxodo 32. El Señor también le dijo a Moisés, ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Y en el Salmo 33, esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz. Y bien podría yo consumirte en el camino. Y así versículo 5 del Éxodo 33, y Éxodo 34, 9, y Deuteronomio 9, 6, 10, 16 y 31, 27, aparece la expresión, debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia, pues lo cierto es que tú eres un pueblo de dura cerviz, un pueblo porfiado, obstinado y rebelde. Podemos, entonces nosotros los creyentes, podemos compartir y tenemos que compartir las advertencias de la gracia de Dios, del perdón de Dios, el llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento a la conversión, al cambio de vida,
de estilo de vida. Podemos compartir todas esas advertencias, pero no podemos decirle cuándo ocurrirán sus juicios. Dios no puede ser apresurado, ni siquiera por las oraciones de su pueblo. Él escogerá el tiempo apropiado y sus juicios serán siempre justos. Aunque todo, recuerde muy bien, aunque todo quede en ruinas, Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha renunciado a su autoridad. Una advertencia a los malvados que se sienten seguros y creen que ellos controlan el futuro, pero su poder es endeble comparado al poder del Omnipotente. Los versos del 6 al 8. Versículo 6, el juicio no viene del este, ni del oeste, ni del desierto, ni de las montañas. O sea, el juicio, la inspiración, el juicio de Dios, el cumplimiento de sus profecías, no provienen del este, aunque sea un país muy poderoso y a veces creen que esos son los que juzgan, o el oeste. No es el juicio por medio de un país, por medio de una potencia, sea del este, del oeste, del norte o del sur. El juicio es de Dios. Dios es el que castiga y Dios también es el que reprende y el que disciplina. La advertencia aquí va dirigida a todos los enemigos que amenazaban a Israel, y en nuestros días podemos decir que esa misma advertencia Dios la hace a todos aquellos que oprimen a los creyentes. Versículo 7 dice, el juicio proviene de mí. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. Él es el juez. Dios es el juez. Él es el que rige a este universo. En el Salmo 50, y los cielos declaran su justicia, declaran que Dios mismo es el juez. En la palabra de Dios, Dios es el juez. Capítulo 58 de Salmos, ciertamente los justos serán recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. A unos humilla y a otros enaltece. Una verdad tanto que se cumple tanto en los individuos como se cumple en las naciones. Dice allí Samuel, en su primer libro escribe, el Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él, el Señor da pobreza y riqueza, el Señor nos humilla y nos enaltece, al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. El Señor es soberano a la nación que quiere bendecir y utilizar en el avance de su reino, pero también es soberano para humillar y para enaltecer a aquellos que se oponen al dominio de nuestro Rey y Señor. Lo mismo dice Daniel en su profecía al rey Nabucodonosor, y le dice, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. Dios es el soberano, y lo reconoce Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Esta sentencia la han decretado y han ordenado ejecutarla para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el verso 7, a unos humillo y a otros enaltezco. El versículo 8, ya el cáliz del juicio está en mi mano, ya el vino mezclado se ha fermentado, y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. El cáliz del juicio de Dios. La copa de la furia de Dios es una ilustración, una metáfora común en los profetas, y se representa comúnmente estando llena de vino que beberán
los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Aparece abundantemente en la santa palabra de Dios. Dios está listo para derramar su furia, su cólera sobre todas las naciones y toda la gente que se revela contra él. Versículo 9, yo siempre hablaré de ti, te cantaré salmos, Dios de Jacob. Y aquí cambia totalmente el sentido del Salmo 75. Ahora viene el compromiso del salmista. El salmista dice que testificará de Dios. El salmista dice que alabará a Dios. Y eso es el resultado de la fe en la vida de este salmista. Y es el resultado de la fe suya cuando deposita toda su confianza en Dios. No de ninguna manera lo inspiran, lo motivan los hechos que están sucediendo, las circunstancias, sino que lo motiva a usted es la realidad de quién es Dios, de la justicia de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Y por eso usted se compromete a hablar de Dios, a testificar de Dios, pero también se compromete a cantarle salmos. Y termina el verso 10, tú deshaces todo el poder de los pecadores, pero exaltas la fuerza de los hombres justos. Además de declarar los juicios de Dios y cantar sus alabanzas, el salmista se compromete a adelantar la causa de Dios y el establecimiento de su reino, observando, controlando y derribando el poder de los malvados. Los hijos de Dios continúan cantando sus alabanzas porque están seguros de que Dios sabe, lo que está haciendo. Recuerde, hermano en Cristo, recuerde, hermana, el mundo necesita el testimonio suyo y la adoración es el más grande de todos los testimonios. La próxima vez que usted se sienta turbado o turbada por la presencia de la maldad en el mundo, haga una pausa y alabe la grandeza de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano que le ha salvado. Esta vida es la gran oportunidad que tiene usted para hacer la diferencia entre quienes irán a morar junto al Señor y quienes se perderán eternamente. Cumpla usted el cometido, cumpla usted la comisión que Dios le ha dado. Amado Dios, te doy las gracias por el mensaje de este Salmo 75. Que te damos gracias y te rogamos que nos ayudes a no dudar del itinerario tuyo. El reloj tuyo está a la hora y que nos ayudes a entender que tú has hecho la gran diferencia en nuestras vidas y que nos ayudes a hacer la gran diferencia en otras vidas. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén.